misionero en otro país. Leía hace unos días atrás acerca de los 5 ministerios y decían gente que calcula encuestas y que tal cosa, que pregunta por el llamado y la convocatoria que Dios le hace a las personas. En alguna parte del mundo, ¿tú cómo te determinas o cómo encajas dentro de los 5 ministerios? Y no para sorpresa de muchos ni mía, el ministerio que más carece ahora, no sé si llamarlo voluntarios o de convocatoria de llamado, es el ministerio de ser misionero. Porque las misiones tienen que ver como con esa parte de abandonar tu tierra, de irte a otro país. Y casi siempre las misiones se hacen en lugares donde o todavía hay canibalismo, como en África, o matan a los cristianos. Diferente es si Dios te llama de misionero a Dubái. No, pues ahí yo le garantizo que el ministerio de los 5 ministerios, lo que más hubiera, no fueran pastores ni nada, no fueran misioneros. Si fuera Cancún, Dubái, Ciudad de México, usted dice, yo siento un llamado allá. Pero como las misiones son a esa parte donde persiguen incluso la iglesia, no brotan muchos misioneros. Yo creo que el llamado muchos lo tienen, pero no brotan muchos misioneros. Yo no sé Dios qué quiera hacer. Dios algunas veces hay pastores dentro de la iglesia, así le pasó al pastor ya que estamos como evocando y haciendo un comentario por su cumpleaños. Él era pastor en los Estados Unidos. Después Dios lo mueve como pastor a Puerto Rico. Y siendo pastor en Puerto Rico, Dios lo llamó a las misiones para que viniera a Colombia. Entonces algunas personas tienen el llamado pastoral y después Dios les pule su llamado como misioneros. Y si es en Dubái, que Dios lo recomienda. No, mentira, donde el Señor nos lleve, o si es acá, pues nos quedamos acá. Pero le damos gracias al Señor por la vida de nuestros misioneros, el pastor Jack y la pastora Dolores, que de hecho lo vamos a tener en febrero. Yo no sé si estoy autorizado para poder decir esto, pero pues ya, yo creo que muchos lo saben, y ya yo creo que yo lo he dicho. El pastor Jack y la pastora Dolores, con las asambleas de Dios, dejan de ser misioneros. Ahorita, el 30 de marzo. Entonces, cuando hablamos con él de esta situación, pues él quería despedirse en su iglesia, donde inició. No es que él se vaya a pensionar, porque los que conocen al pastor Jack saben que el pastor Jack va a estar con bastón predicando, o en silla de ruedas. O sea, ese no se va a pensionar, pues a que me retire de ser pastor, eso no va a pasar por la cabeza de él, porque él es un misionero de estos que fueron llamados a ganar almas siempre. Entonces, pero con las asambleas de Dios, su turno de ser misionero ya va a terminar. Entonces él va a estar con nosotros en la última parte de su periplo como misionero. Él va a seguir viniendo, creo yo, ahora con un poco más de escasez, por decirlo de alguna manera, porque no es tan sencillo ahora moverse sin ser misionero con las asambleas de Dios en los Estados Unidos. Entonces, para que en tus oraciones del día de hoy lo tengas a él y a la pastora. El pastor está cumpliendo, ¿a usted qué le importa? O sea, ore. No, ore. O sea, ore. Listo. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Tenga la amabilidad y me acompaña. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Que el Señor nos ayude en esta primera predicación del año, entendiendo que predicamos por su palabra. Vamos a leer la palabra y después hago la introducción. Hagámoslo esta vez así, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Reyes, segundo libro, capítulo 7, versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá una cea de flor de harina un ciclo y 2 ceas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o era consejero de él, respondió al varón de Dios y dijo:
Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Versículo 3. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres, ¿en qué condición? Leprosos. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos de la misma manera, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviamos y vemos qué hay. Versículo 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido una cea de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo al entrar, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo,
y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. 19. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiese esto acontecer? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y él murió. Iglesia, nosotros tenemos algunos adagios populares regularmente en nuestra comunidad. Hay muchos dichos, hay unas regiones del país que tienen más dichos que otros, pero hoy yo quiero centrarme en uno. Cuando usted está ofreciendo algo que es bueno, que es bonito, que es barato, que le da mucha rentabilidad, que rápido usted se enriquece, vamos a ver si dan con el adagio. Ustedes dicen que ya, de eso tan bueno, no dan tanto. En todos los adagios populares uno dice: no, es que de eso tan bueno no dan tanto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, DMG. No le estoy preguntando si usted metió su plata y si por torpe usted perdió. No, o sea, tranquilo. Pero usted recuerda DMG, digamos, usted recuerda a otros personajes que invirtieron en DMG. Claro, y la gente invertía su plata. Yo recuerdo una loca que vendió la casa donde vivían los papás. La vendió en 60 porque a los 21 días le daban 120. Y a la pirámide le cayó. Y quedó sin casa a ella y sin casa a los viejos. Porque de eso tan bueno no dan tanto. Raro, yo voy a coger este adagio popular en antítesis. Porque en la Biblia, de eso tan bueno, sí dan tanto. Y ese va a ser nuestro título para hoy. Para que usted no me olvide la predicación. En esa recordación usted va a entender. ¿De qué predicó el pastor? No me acuerdo mucho de los versículos, pero él dijo que de eso tan bueno, sí dan tanto. A usted en la mente no se le va eso, ¿ok? De eso tan bueno, sí dan tanto. A mí me aterra que una de las cosas que puede frenar lo que Dios quiere hacer es la incredulidad. Este es un pasaje que tiene demasiada incredulidad. Este es un pasaje que tiene credulidad o fe en las personas que menos deberían tener credulidad y fe en ese momento por su condición. ¿Qué nos encontramos acá? A un príncipe que dice: los sirios tienen sitiada la ciudad. O sea, la entrada norte y la entrada sur de la ciudad, literalmente, ahí están puestos los sirios y no dejan pasar. Han cortado suministros de comida, han cortado suministros de agua, estamos presos en la ciudad y no podemos salir. Entonces hay mucha hambre. Y Dios levanta un hombre de Dios que profetiza y dice que al otro día va a cambiar la condición. Y ahí encontramos el primer atropello hacia la fe. Esa persona en el cual el rey apoyaba su brazo, que era muy cercano al rey, dice: hermano, si Dios quisiera habitar las nuevas en los cielos, eso que estás profetizando es mentira, porque mira nuestra condición. Y después, versículo más adelante, cuando los leprosos llegan a contar lo que está pasando en la ciudad, que ya los sirios han salido, el rey tampoco cree. De pronto, esta falta de fe es un poco más entendible por las circunstancias que estaban atravesando. Porque el rey de hecho dice: pilas que puede llegar a ser una estrategia. Dejan la ciudad vacía y cuando nosotros salgamos de nuestro lugar de resguardo, ahí nos toman presos y nos matan. La incredulidad del rey es un poco más entendible, pero al final es incredulidad. Yo estoy muy convencido en mi corazón que para que Dios haga lo que Dios quiere hacer con nosotros debemos sacar de nuestra vida la incredulidad. Y este pasaje demuestra por qué la incredulidad en el ser humano viene. Lo primero es por una condición. Entonces, como estamos pasando hambre, como la plata no alcanza, nosotros tenemos una limitación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de expresar lo que Dios ha dicho de nosotros. Pilas, porque nosotros estamos dentro de un templo, pero dentro del templo podemos estar predicando desesperanza. Nosotros casi siempre tenemos un lenguaje diminutivo, nosotros casi siempre tenemos un lenguaje de poca fe.
Nosotros casi siempre tenemos un lenguaje de poca esperanza. Mire, uno tiene que ser una de las personas, no estoy hablando de actitud positiva, estoy hablando de tener fe, de uno saber que tiene un problema grandísimo en la vida y tener como una buena actitud. No quiero tocar temas sensibles, pero ustedes vieron cuando estaba ingresando el presidente Nicolás Maduro a los Estados Unidos, ¿cómo entró él? A mí me dio risa ver ese video. Ahí lo llevan preso y dice, good night, happy new year. Te lo juro que la noche pensé en eso cuando vi, y yo pensé en la predicación de hoy, yo dije, este es como estos leprosos. O sea, este está feliz de la vida. O sea, mira la dimensión de la gente. Coge ese ejemplo de la vida natural y lo que está aconteciendo en nuestro Suramérica y ponlo en práctica. Estos muchachos terminan teniendo más fe que el mismo rey o dueño de la nación, que debería, por la confianza en Dios, tener más fe. Porque yo le digo una cosa, tan siquiera los leprosos en su condición podían decir, Dios nos ha abandonado, porque vamos a tener fe. Pero vamos a ver en uno de los puntos de la predicación que la determinación es una cosa importantísima en el creyente. Mira, este es un pasaje de incredulidad. La incredulidad Dios puede derribarla a través, si encuentra en nosotros algunos insumos, que es lo que vamos a intentar extractar de la predicación de hoy en los puntos de predicación. Pero Dios te quiere diferente. Iglesia, no es válido que nosotros tengamos algunas aspiraciones diferentes en Dios para este nuevo año y nosotros estemos haciendo las mismas cosas del año pasado. No es válido. La gente que quiere que Dios haga cosas diferentes en su vida tiene que literalmente hacer cosas diferentes. Yo me ponía a pensar en estos días, porque tengo que pasarle los papeles a la contadora para que haga toda la cuenta pues, de lo que es la iglesia. Ahí me toca por allá como en marzo o abril, pero usted lo conoce. Pero yo estaba trabajando a eso y yo miré los pagos que hemos hecho con la iglesia. Y venía un pensamiento a mi corazón y yo le decía al Señor, ¿qué tal que nosotros no te hubiéramos creído? Porque el pensamiento es válido. O sea, ¿qué tal si nosotros cuando cerramos el templo pasamos por pandemia no hubiésemos creído en la palabra que el Señor dio? Porque no es únicamente tomar la determinación como pastor de decir lo hago o no lo hago, es las almas que se congregan en la iglesia, ¿dónde estarían ahora? Porque hay una responsabilidad. Los bautismos que hemos hecho, los matrimonios que hemos hecho, la gente que se congrega, la gente que dentro de la iglesia mejora su condición de vida, la gente que se acerca más a Dios. Si no hubiésemos creído nosotros como iglesia, ¿qué hubiese pasado con las almas? Que es lo más importante. Porque lugares de predicación yo creo que hay muchos y hay mejores. Pero ¿qué pasa si uno no obedece a lo que Dios dice? Y ese pensamiento venía. Y yo le decía al Señor, gracias, porque al final encontramos como una determinación de poder decir, le vamos a creer al Señor. Hermanos, que no nos pase que lleguen los leprosos a la puerta del campamento a decirnos, pilas que la tienda de los asirios está vacía, y nosotros tengamos duda. Y la duda siempre ha estado en el ser humano, pero no es una justificación. ¿Por qué nosotros no creemos tan fácil en lo que Dios dice? ¿Y por qué nosotros sí creemos tan fácil en cosas que no tenemos certeza? Porque esto lo está prometiendo es el Señor. Esto lo está prometiendo nuestro Jehová de los ejércitos. Hermano, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Pero hay mucha gente que le cree más a lo que diga el gerente de la compañía, a lo que diga el arquitecto, el ingeniero, el supervisor, o sea, y tenemos como una afirmación por encima del nivel a lo que la gente nos dice. Pero Dios ha prometido en su palabra que te va a bendecir, y como tu condición es diferente, decís, pero qué va,
pero yo no me siento así. Pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué lo que Dios dice entra en tela de juicio y lo que te dicen por fuera sí lo creemos a ultranza? Ese es el punto de introducción. Iglesia, que no nos pase como este consejero del rey y que no nos pase como el mismo rey. Las cosas del Señor hay que creerlas, hermanos, y hay que hacerlas con determinación. Yo no estoy predicando desorden, yo estoy predicando determinación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mateo capítulo 6 es lo que está pasando más o menos con los leprosos. Cuando en Mateo se dice, no te preocupes ni por tu propia vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y te da todo esto de los lirios del campo y de las aves, que aún nuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellas y las alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? O sea, lo que está intentando decir la palabra del Señor es que la persona que no se angustia o no se sobreangustia por cosas que lo rodean son las personas que fácilmente le pueden creer a Dios. Por la reflexión, por ejemplo, que hacen los leprosos, que es lo primero que vamos a encontrar, ¿ok? Lo primero es fe en acción. Acá vamos a hablar de que Dios únicamente premia tu determinación. Dios no premia a la gente que se queda quieta. Dios premia a la gente que se mueve. Porque bíblicamente tenemos respaldo para decir eso. ¿Ustedes recuerdan cuando la fe se convierte en algo muerto? Dígalo fuerte, si alguien lo sabe. ¿Cuando no tiene qué? Cuando no tiene obras. Entonces vamos a ir ordenando las cosas. Esa gente que ora mucho y hace poco, tiene su dificultad con Cristo. ¿Vos te acordás cuando los papás nos decían, y es que usted cree? ¿Usted qué cree? Que ahí me llega la plata en el sobre por debajo de la puerta cuando uno pedía como cosas así muy altas y toda la cosa. Los viejos le decían, no, eso, ¿usted cree que yo soy millonario? Algunas veces, iglesia, algunas veces, escúcheme bien esto, algunas veces lo que a nosotros nos falta es tener esa actitud que tuvieron esos muchachos. No quiero predicarte irresponsabilidades. No quiero predicarte, pues ya untado el dedo untado, hermano. No, porque son nada importante que alguna vez te llevan a una bici. Porque esos arreglos sirven para decir, ya que la embarro, pues embarra completa. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener confianza en el Señor. Mira, la reflexión que hacen los leprosos es muy cierta. Si nosotros nos acercamos a la ciudad, nos matan porque ahí no podemos estar. Y si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. ¿Qué perdemos haciendo? Pues vamos. Esto parece ser una acción muy irresponsable, pero es de lo más lógico que ellos pueden hacer. Es que hay gente que se está hundiendo y no se ayuda. Siendo la oración el arma más importante del creyente, entienda lo que le voy a decir a continuación. Hay gente que se está hundiendo y solo ora. Entienda espiritualmente lo que le estoy diciendo. El pastor no está diciendo que la oración sea mala. Ojo, la oración y el ayuno son las armas más importantes que como hijos de Dios tenemos. Pero hay gente que se está hundiendo y únicamente ora. ¿Estos leprosos tuvieron únicamente buenos pensamientos o ejecutaron una acción? Hermano, tenés que moverte. Hermano, tenés que moverte. Qué bueno es que nosotros coloquemos las cosas en las manos del Señor, pero le pongamos paticas a esas cosas. Es la única manera de que Dios desde el cielo vea que tú quieres, que no únicamente es un deseo. Terminen ustedes la frase. A mí no me diga que me ama. ¿A mí qué? Ya. A mí no me diga que me ama. ¿A mí qué? Demuéstrame. ¿Cómo le muestras a Dios que quieres? Y de ese tamaño va a ser tu bendición. Lo que pasa es que hay gente queriendo sentados y aplastados en la casa. Y claro que hay momentos de quietud. Claro que hay momentos de quietud. Y ojo, yo soy responsable con lo que le estoy diciendo. Si Dios le dice a usted que se quede quieto, quédese quieto. Y no empiece a hacer cosas dejando de llevar por los demás.
A ver, te cuento mi experiencia. El pastor Paul no lo cuenta. Y hoy que está de cumpleaños nuestro pastor Jack, él un día me dijo una frase. Él me dijo: mijo, no predique depresión. El púlpito está hecho como para poder predicar la palabra del Señor. Porque hay hombres de Dios y mujeres de Dios que van ahí a quejarse todo el tiempo. Qué pobrecita, que no tiene, que yo no sé, y eso, qué pereza en la predicación así. Entonces el viejo siempre me dijo: tú no te pongas en el púlpito a predicar depresión. Tú predica el reino de Dios y predica fe a la gente. Tus depresiones y tus cosas entrégalas al Señor. Pero en el púlpito habla de lo que dice la palabra del Señor. Y eso se me quedó. Pero eso no quita que el proceso no haya sido fácil. Porque usted sabe qué puede llegar a pasar en un ambiente cristiano. Dígale que tiene a su lado, dígale: los cristianos son jodidos. Dígaselo al del otro lado. Usted, Raúl Gabriel, repita como estaba para diga: los cristianos son jodidos. Dígale. Yo les hago una sola pregunta. Nosotros tuvimos pandemia en todo el 20, en el 21 aperturaron las iglesias. Entonces, después de un año de pandemia, las iglesias empezaron a abrir. Nosotros nos quedamos 2 años más predicando virtualmente. ¿Usted cree que la gente estaba pensando: es que el pastor Américo está esperando hasta que Dios le diga porque es un hombre de Dios? ¿Usted cree que eso fue así, como cuento de los buenos griegos? El pastor Américo está lento. El pastor Américo dejó acabar la iglesia. Y dejémonos ahí porque no se pone a llorar. Le dije lo más suave que se decía de mí. Si Dios le dice que se quede quieto, usted tiene que quedarse quieto. Hoy, perdón que hable tanto del pastor Jack. Tuve una reunión con él. Mijo, ¿cuándo vas a abrir? Pastor, yo estoy en ayuno de oración. Cuando Dios me diga, yo hago. Antes no. Porque yo no puedo moverme por emocionalismos. Ese es el problema de la gente. La gente cree que fe es emocionalismo. La fe algunas veces requiere quietud y que tú pienses. Pero después de que Dios te diga: hermano, el día que paguemos todo este lugar, tenemos un culto testimonial. Y yo voy a contar el paso a paso de qué pasó. Pero yo les he ido soltando algunas cositas de cómo empezamos a negociar este lugar. Hermano, vean, el día que Dios me confirmó que este era el sitio, yo me senté con el dueño de este local como si yo fuera Donald Trump. Millonario, Elizabeth. Millonario. Yo no tenía un peso, pero Dios me había dicho que sí. Y cuando Dios te diga que sí, tenés que tener determinación. Porque hay gente que se están viendo y únicamente ora. La fe sin obras es muerta. Vos tenés que demostrarle a Dios que está en los cielos que querés. O sea, que se te note. Que se te note. Que se te note. El típico ejemplo que hemos colocado siempre de la persona que le está pidiendo a Dios un carro, pero no se esmera por hacer un curso de conducción. Pon ese ejemplo en lo espiritual. ¿En serio quieres un vehículo? Sí. ¿Tienes licencia? No, no tienes derecho ni a orar. ¿Pero cómo? O sea, Dios es el más irresponsable que le va a dar un carro de Doncito Fonseca a una persona que no sepa manejar y que no tenga licencia. Vos tenés que dar el primer paso. Pero le decís: Señor, aquí está mi licencia. Y ahora yo oro por el carro. Porque ya te demostré al hacer el curso de conducción que quiero que me bendigas con un carro. Pero hay gente que la pasa 50 años orando por un carro, pero nunca hicieron el curso de conducción. ¿Cómo querés que el cielo te bendiga si no sos proactivo en la vida? ¿Estoy siendo claro con lo que intento comunicar? Iglesia, la gente necesita verte con proactividad. Dios tiene que ver que querés. Así sea imposible. Y me la sé con la pesca más grande del Nuevo Testamento, con los muchachos pescando a las 12 del día. También me la sé. Ya estaban limpiando las redes para irse a pescar otra vez de noche. Y aparece el hijo de un carpintero que no tenía ni idea de pescados. El Señor es un ni sacarle las escamas a un pescado sabía. Ese clavado era clavos, ese no sabía nada de pesca. Y les dijo: boga mar adentro y echa las redes. Así sea imposible, pero si lo dijo él, yo empiezo a caminar. La fe necesita proactividad. Esa gente que ora mucho pero sentada en la casa no funciona para el reino.
Tenés que moverte. Pastor, estoy hablando para montar como un emprendimiento. Pues que el emprendimiento te emprenda. ¿Y qué estás haciendo? Aquí esperando la voluntad del Señor. Aquí esperando la voluntad del Señor. ¿Pero cuál es la voluntad del Señor? Aquí esperando. Y hermano, pero venga, o sea, que se le monte, hermano. Aquí. Esperando que Dios así como María levante los cuernos a que me traigan carne. Sí. ¿En serio? No, venga, ¿en serio? Hermanos, si no estaríamos predicando una cosa contraria a lo que dice la palabra del Señor. Yo premio a la gente que se queda quieta cuando tiene presiones. Y créanme que yo sé de quién estoy hablando. No voy a decir que la gente me vive encima, pero la gente empezaba a decir, pero 3 años predicando virtualmente, pero ¿por qué no abres la iglesia allá? Busca un local, alquila, y la gente friegue. Friegue es un verbo en arameo. Berracos pa' joderla. Ay, no, mentira. Perdón. Usted ya sabe cómo soy. ¿Para qué me invitan? No, pero en serio. Y pastor, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Cuando Dios diga. Entonces, no tome el comentario como un comentario orgulloso. Si usted me conoce bien, sabe como que soy un tipo más bien como tranquilo. Pero hoy en día, ir como vamos como iglesia demuestra que yo sí sabía para dónde iba. Y que no me dejé llevar de presiones de la gente. Haga un ejercicio, mire a los lados y dígame quién tiene pinta de millonario. Dígame, lo amarramos ya. Hermano David, usted me dice que usted no está bien millonario. ¿Usted qué bueno cuidando a él? O sea, que tú no seas millonario. ¿Te das cuenta que no necesitábamos gente millonaria? JJ. Mira que lo amarro, viejo, lo amarro y hasta que paguen el rescate. Mire, no necesitábamos mucha plata ni gente millonaria. Necesitábamos tener gente que se conectara con Dios y que diera los pasos de fe cuando Dios dijo que se tenían que dar los pasos de fe. No por presiones, no por circunstancias. Perdón que les hable de esto, pero como nos atañe el local y estamos en una iglesia que es nuestro templo, usted se debe identificar más con la visión. No estoy hablando bien de mí porque yo no decido solo, afortunadamente. Soy el que firmo, pero yo no decido solo. Pero yo empiezo a regar la visión. Dios me dice esto, Dios me dice esto, Dios me dice esto. Afortunadamente tuve gente que se fue. Afortunadamente tuvo gente que se quedó. Y yo me preocupé un poquito. Porque a mí, gente, por ejemplo, me decía, pastor, nosotros creemos que lo que usted diga eso es una responsabilidad muy grande, eso es inmenso. Y cuando Dios me confirmó, hermanos, a mí, en serio, no me detuvo nadie, en el sentido de que ya Dios me dijo, es ahí. Entonces, yo premio a la gente que se queda quieta cuando Dios le dice que se quede quieta. Porque hay gente que se mete en cosas solo por presiones. Porque no hay plata, montan cualquier negocio. Porque hay necesidad, se pueden hacer cosas a las que no fueron llamados. Y eso significa al final que desastre. O sea, si te colocas a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer, la vas a embarrar. Quédate quieto cuando Dios te diga quieto. Pero hermano, después tenés que irte como estos hombres leprosos a casa del enemigo, a comer, a beber, a dormir, a sacar oro, a sacar plata. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo. ¿Suena imposible? Sí. Pero si Dios lo dijo, es posible. Porque nada hay imposible para Dios. De eso se trata la vida. No es tu fuerza, no es tu capacidad, es la determinación que tengas. Iglesia, yo sí creo que este año tenemos que pellizcarnos un poquito más. En serio, hermano. O sea, párese en un hormiguero, algo que le dé vida, haga algo, pero haga algo. O sea, algo que le meta en el riesgo a su cuerpo. O sea, haga algo. No podemos tener aspiraciones a cosas diferentes en este año 2026 si vamos a hacer lo mismo el 25. Venga, le bajo todo lo que le estoy diciendo a la realidad. ¿De cuánto tiempo era tu devocional en el año 2025? Pastor, 15 minuticos. Ya eso este año no te sirve. Fácil como eso. Fácil como eso. ¿Cuánto tiempo orabas todos los días del año pasado? Pastor, media hora. Ya esa media hora para este año no te sirve. Si no le subes el nivel, ¿cómo quieres? No entro en debates. No entro en debate en saber si es bueno o malo.
pero te das cuenta que todo sube, hasta el salario mínimo subió. ¿Y tu nivel de espiritualidad cuándo va a subir? ¿Sube la gasolina? ¿Suben los peajes? ¿Subiste de peso? ¿Sí ves? Todo sube. Todo sube. Y la oración sigue siendo la misma oración que hay de 5 minuticos. No, hermano, tenés que pellizcarte y ser proactivo. En serio, si vos querés en serio que Dios te bendiga, hacer cosas diferentes. Y mi posición es la gente, y predico en lo que he vivido hasta ahora. La gente tiene que demostrarle a Dios que te ve desde el cielo que quiere. Como esa señorita que fue y cogió al juez y lo dejó seco hasta que le hizo justicia. Todos los días lo sobaba. Y mire que no me han hecho justicia, y no me han hecho justicia. Y ese man dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo me la quiero quitar, pero de encima. Uy, hermano, resolvamos ya está bien. Algo así. Algo así. Volvete cansón con el Señor. Volvete cansón. Pero es que a la gente no se le nota que quiere. La gente tiene en su cabeza que quiere. La gente con su boca dice que quiere. La gente con su boca no se le nota que quiere. ¿Qué estás haciendo? No, aquí esperando en el Señor. Pero 10 años esperando en el Señor. Hermano, Cristo viene pronto. Busca, movete, hace algo. Yo tengo algunas acciones muy visuales de lo que yo predico. Yo me imagino a Dios mirando caminar a estos leprosos. Yo tengo como esos enfoques, o sea, Dios del cielo mirando y diciendo, y estos manes caminando, creyendo que algo puede llegar a pasar. ¿En serio ellos caminando? ¿En la condición que tienen? Enfermos. Aquí me encanta la predicación, porque lo primero que está diciendo la vida de los leprosos es que tu enfermedad nunca será una excusa. Jamás. Tu enfermedad no es una excusa. Cuando la lepra era severa, se caían los pedazos de carne. Se caían los pedazos de carne. ¿A ustedes le cae un pedazo de carne cuando se hace por ahí un manicure, un pedicure? El cuerito. No. A estos se les caía una oreja. No estoy diciendo mentiras, hermanos. Cuando la lepra era aguda y severa, se caían las extremidades, se caía el cuerpo. Y estos caminaron leprosos, entendiendo ellos a su manera, a su fe, porque la fe tenía que tenerla el rey y el consejero del rey, no estos. Muchas veces uno encuentra estos milagros donde uno menos se imagina. Donde uno menos se imagina. Iglesia, fe en acción para este año. Fe en acción. Es que no tengo plata, pero tenés internet. Empezá a buscar por internet ideas de negocio. Pasate una hoja de vida. Ay, pastor, es que ya he pasado muchas. Cállate la jeta y seguí pasando. No, pero es que yo ya estoy viejo. Hermano, yo no puedo entender cómo nosotros teniendo, pero la gente no está bien. Hay gente que merece que uno lo coges como con esta, hermano. No, pero o sea, hoy hice la bienvenida con esta, la dirección de culto. Yo no sé qué estaba pensando y qué hizo esto. Yo creo que eso tiene como una doble intención. Eso no es para predicar únicamente, esto tiene su cuenta para poder descalabrar, para que se te note que querés. Entonces, el que esté pagando arriendo tiene que salir con una predicación como esta mañana lunes, a irse al Fondo Nacional del Ahorro a decir, soy madre soltera, ¿qué tengo que hacer? Ya. El que necesita un carro se va a los concesionarios. Afortunadamente esta ciudad agrupa todo, ¿no? Todo lo de los carros queda en un solo punto. Pues andá y averiguás. Demostrarle al cielo que querés. Es que yo quiero un carro, pero no ha ido al concesionario. Yo quiero una casa, pero no averiguan nada. Entonces que te digan, hermano, ¿usted con quién cotiza? No, con tal cosa. No, pero entonces como está en fondo privado, pásenlas por pensiones y pasen las cantidades al fondo. Y eso le suma. Y en un año le prestamos 130 millones y compra en su casa. Pero andase algo. No, es que está como duro, pastor, y es el valor tan caro. Fe en acción.
para que de eso tan bueno sirven tanto, tu fe tiene que estar en acción. A mí no me venga a decir que usted tiene fe estando quieto, porque bíblicamente no hay soporte para eso. Yo digo, hay gente sin Cristo que tiene fe. Por ejemplo, hay gente que no cree en Cristo, hay gente que no cree en Cristo y se lanza de un paracaídas. Yo tengo un amigo en Bogotá que sabe que no me gustan las alturas y él me dijo, yo te pago para que te lances. O sea, vamos. Eso lo hacemos acá en los Santanderes, en San Gil, que saben eso. Vamos, yo te llevo. Yo no me miro mucho al espejo. Pero cuando yo he puesto la espalda así, Andresito al espejo, yo alas no veo. O sea, yo veo así, hay una espinilla, una cosa así, un barro, una espinilla, pero alas no. Entonces, ¿yo para qué me pongo a inventar eso? Hay cosas que no voy a hacer. Pero hay gente como en esas cosas que tiene demasiada fe. ¿Usted cree que yo a 5,000 pies me tiro? Pues yo no. Pero hay gente que tiene la fe para tirarse un bendito paracaídas, pero no para creer que Dios lo va a bendecir. Dios te quiere bendecir, pastor, pero es que no tengo. Tienes un paracaídas, amén. Hay gente que es loca. No, y es que hay otras cosas, no, porque esas cosas pueden fallar. Y yo con el peso que tengo caigo y hago un hueco. O sea, yo no puedo, o sea, no me quedan vivo ni los parásitos, hermano. No, yo no puedo inventar una vaina de esas. No. Si un flaquito se cae, ¡pah! Cayó, pero el negro cae y... ¡Qué desastre! Fe en acción. Iglesia, lo segundo que muestra la palabra del Señor se encuentra en el versículo, leamos el versículo 8, el 5 por favor. Dios puede cambiar tu realidad en un instante. 8, perdón. La palabra del Señor dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y quedaron antojados. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Los leprosos iban a morir o de hambre o de enfermedad. El destino era ese. Los leprosos iban a morir de hambre o de enfermedad. No murieron ni de hambre, no murieron de enfermedad hasta este punto. El problema de la iglesia es que siempre hemos creído más en la situación actual que en lo que Dios dice en su palabra. Usted no pelea por lo que dice la palabra del Señor. Usted pelea por su realidad. Usted pelea porque está enfermo, porque no tiene plata. Usted no pelea por la Reina Valera. ¿Qué le vas a pelear? Que no te quiere por cola sino por cabeza. Eso le vas a discutir al Señor. Que no pedirás prestado sino que prestarás. Eso le vas a discutir al Señor. Pues no vas a pelear por lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué peleas? Por tu situación. El día que la gente deje de pensar tanto en su situación y se concentre más en el Padre Celestial, tu mentalidad cambia. Tu mentalidad cambia. Tu manera de expresarte cambia. Tenés que cambiar. ¿Qué haces repitiendo realidades actuales? Él llama las cosas que no son como si fuesen. Va a ir acomodando día tras día lo espiritual a lo espiritual. Al que llamó a la puerta se le abrió y se le dio. El que buscó le encontró. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Él es el dueño del oro y de la plata. Vos no podés discutir con eso. ¿Con qué discutís? Con que no te alcanza la plata en la tierra. ¿Cuándo vas a dejar de pensar en las cosas acá? Esos leprosos, yo creo que cuando entraron a esa tienda, siento que estaban muy contentos por su determinación. Y así al principio haya dudas, porque ellos tienen como una duda razonable. Lo de los otros es incredulidad, lo de ellos es una duda razonable. Venga, pero ¿nos movemos o nos quedamos? Y empiezan a hablar entre ellos. Si nos quedamos aquí, igualmente vamos a morir. Si vamos para allá, los asirios si quieren nos matan. Entonces, como vamos a morir aquí y vamos a morir allá, arranquemos, hermano.
toca arrancar, es que toca hacerlo. Si un niño de nosotros pierde el año lectivo escolar, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en la casa o lo volvemos a matricular? Carlitos, usted que perdió 5 años, cuéntanos. No. Y la gente, oye, y todos voltearon 2,000 de pescuezos. No, el ingeniero Carlos Ronaldo, no se fue, no perdió años. Pero válgase el ejemplo y trasladarlo a lo espiritual. Si un hijo tuyo pierde el año, ¿qué haces? Lo volvés a matricular. Nosotros a todos le buscamos una solución. Si un hijo de nosotros o una hija de nosotros queda embarazada a temprana edad, por más que hayamos dicho que la echamos de la casa, ¿qué hacemos? La recibimos en la casa. Ya, a todos le buscamos una solución. A todo le buscamos una solución. Pero es que el Señor, hermano, creo que nos toca cambiar la mentalidad. Mira, Dios puede cambiar tu realidad en un instante, pero no lo va a hacer si no has cambiado tu mentalidad. Dios desde el cielo puede tener todas las bendiciones para poder hacerlo, pero necesita cambiar tu mentalidad. Yo hoy en día entiendo más todas las cosas que el Señor ha hecho en el proceso que nosotros llevamos como iglesia. Dios tuvo que cambiar fuertemente nuestra mentalidad. La pandemia a algunas personas de pronto les ha servido para algunas cosas, pero yo soy el pastor de la iglesia y yo sé para qué sirvió la pandemia en esta iglesia. Yo estoy muy convencido. Y uno de los puntos es cambiar la mentalidad. Y cómo Dios transformó nuestra mente de ser una iglesia que venía pagando arriendo por 16 años y pico, sí, a decirle voy a dar una casa. Y eso tiene una complejidad mental. Y aparte que tiene una complejidad en tu cerebro, tiene ceros a la derecha, que de hecho es hasta lo más complicado. Porque nosotros pagábamos un dinero de arriendo, y cuando Dios empieza a cambiarme la mentalidad y me dice es el tiempo, yo tengo que dejar de tener una mentalidad de buscar para pagar un arriendo a comprar un local, pero que es no sé cuántas veces más que el arriendo que pagábamos abajo. Es una cosa de locos, que no hay punto ni de comparación. Dios lo quería hacer, aquí estamos en un sitio, sí, o sea, Dios ya demostró que lo quería hacer. ¿Qué nos tocó cambiar a nosotros? El enfoque y la mentalidad. ¿Qué nos tocó cambiar? El enfoque y la mentalidad. Miren, Dios, cuando usted lee, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo en las iglesias, cada iglesia trabajaba diferente. No sé por qué nosotros queremos copiar diseños de iglesias, cuando en la misma palabra del Señor se dice que Dios con cada iglesia trabajaba de manera diferente. ¿Diferente? O sea, Dios lo hizo con cada iglesia de manera diferente. No tiene que hacerse de la misma manera. Nosotros somos una iglesia que hasta el día de hoy no tenemos células en las casas. Este año de pronto las tendremos, o el año que viene, no importa. Pero nos congregamos y amamos al Señor Jesús. Nosotros somos una iglesia que yo intento pensar en qué le funciona a la iglesia, le pido dirección al Espíritu Santo para que me dirija y trato de ejecutar. No tiene que hacerse de la manera que se haga en las otras comunidades de fe. Tiene que hacerse como Dios diga que se tiene que hacer en este lugar en especial. Es otra de las cosas que nos mata bastante, que nosotros queremos que Dios haga lo que hace en otros lugares, y Dios te hizo de una forma diferente. Tanto así, tu ADN es totalmente diferente al de nosotros. ¿Por qué quieres ser una copia? ¿Por qué? Pilas, que lo que algunas veces estás pidiendo en oración es ser la fotocopia de otra persona. Por eso el cielo no te responde. No estás pidiendo desde tu necesidad, no estás pidiendo desde tu autenticidad, estás pidiendo que Dios te dé como le dio a otra persona, y no tiene que ser de esa manera. En cosas generales como estudio para tus hijos, carro y casa, pues eso sí es lo mismo que todo el mundo pide. Pero en los asuntos diferentes, Dios te quiere de manera diferente.
Dios únicamente quiere que le demostres que vos querés. Dios no necesita nada más. Encárgate de mostrarle al cielo, hacerte visible. Es que el chiquitico, cuando se dio cuenta que por ese camino iba a pasar el Señor Jesús y que la gente lo iba a tapar, ¿qué hizo? Se subió a un árbol, hermano. Hay que hacerse visible para el Señor. Saqueo todo chiquitico y dijo, no, pues nada, se trepó al árbol. Y el Señor dijo, hoy ha venido salvación a tu casa. Lo metió al cielo ya, de una. ¿Por qué? Porque se hizo visible. Lo que pasa es que usted ora mucho, pero no se le hace visible al Señor. Vuélvase insoportable, no en la iglesia, con el Señor, conmigo. No, yo tengo muchos problemas en la cabeza para andar lidiando. No. Vuélvase insoportable con el Señor Jehová, no con el pastor, con el Señor Jehová, no con el Señor Américo. Vuélvase insoportable con el Señor. Pídale todos los días, eso no trae las cosas. Nosotros tenemos oraciones de muy corta duración. Muchas veces Dios no hace, Dios hace algunas veces con una sola oración. Pero Dios algunas veces lo que quiere probar en la oración es tu constancia y tu carácter. Si sigues orando día a día por eso. Pero algún día se encargan de orar, Señor, bendíceme con tal cosa, y se olvidaron. Y me imagino a Dios diciendo, bueno, pero ese no es el que quería tanto. Mire, ahí se le ven las manos, se nota que quería tanto. Hermanos, que el Señor nos ayude. Lo segundo es que Dios puede cambiar tu realidad en un instante, pero para Dios poder cambiar tu realidad en un instante, tienes que cambiar tu mentalidad. Si tu mentalidad no es una mentalidad del Hijo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, estás muy complicado en la vida. Como la mentalidad de un niño. Ustedes se dan cuenta que algunas veces los niños le piden al papá cosas que son astronómicas para el papá, pero el niño no dimensiona. Es que yo quiero tal cosa. Y el papá, pero tengo que trabajar 6 meses para eso. Pero el niño lo pide así, con esa espontaneidad, con esa naturalidad, sin tener manchas en su mente. El niño dice, papi, tal cosa. Papi, ¿por qué no compras otro carro? Uno de grande sabe qué significa comprar un carro. El niño quiere otro carro. Es como cosas así. ¿Por qué no tener como esa mentalidad de poder creer en el Señor? Usted me va a entender espiritualmente lo que le voy a decir. Hay que tener mentalidad de leproso. Hay que tener mentalidad de leproso. ¿Para qué no vamos a quedar aquí? Toca es avanzar. Hablando de esa mentalidad, lee conmigo el versículo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey está pensando en que los sirios han tenido una estrategia. Dios ya había despejado todo el camino. ¿Sabes qué necesitas para entender que de eso tan bueno sigan tanto? Entender que Dios ya lo hizo. Si tú no te sientas a negociar, entendiendo que Dios ya lo hizo, serás un fracasado. Así tengas el título de pastor, de pastora, de hijo de Dios, de cristiano hace 30, 40 y 60 años. Vas a ser un fracasado si no entendés que Dios ya lo hizo. Vos tenés que enamorarte del proyecto en tu mente y en tu corazón. Venga, le cuento una. Yo estoy haciendo el negocio de este lugar y yo me senté con los dueños. Ustedes saben que uno de los mecanismos de presión siempre es decida rápido, porque como tiene letrero, ya hay 2 o 3 personas que me están llamando. Entonces, si usted no mueve rápido el local, pilas que hay otros que me van a llamar. Yo me senté con ellos y le dije: le ahorro una mentira. No me vaya a empezar a decir que tiene muchos clientes para ese local, porque Dios ya me dijo que el local es para la iglesia. Entonces, ahora ese cuentico ese que, pero defina rápido a don Américo, porque no es que otros me llaman y dicen: no, venga, no cuentos a mí, que ya Dios me dijo que era mío. Entonces ya no es para nadie más.
La quijada le cayó al piso al viejo. ¿Ah? ¿Para qué me va a decir mentira a mí? Dios me dijo en una visión que es el lugar de la iglesia. O usted miente o Dios miente. Y mire quién puede mentir. No me vaya a decir, llámeme rápido porque no, puro cuento. Eso ya es de la iglesia, es del Señor y ya. El viejo miró a la esposa y dijo, bueno, hermano médico, ¿cuándo firmamos? Ya. Fácil. Determinación. Si estás convencido que Dios ya lo hizo. Iglesia, a vos te mata en lo mental. A vos te mata lo mental. En algunas cosas creo que me he arriesgado mucho. En algunas cosas creo que yo me he arriesgado mucho. Pero es la única manera de uno poder saber si está con Dios o no. Y perdón, yo no tengo dudas de que Dios cumpla su palabra. Pero yo aplico la fe, porque es que yo no puedo vivir de otra manera, iglesia. Lo que yo conté ese día acá, yo no sé si me encontré con Adriana y con Nana, o con Daisy y su hijo. Pues un día se dijo que en Católica era la mitad de la venta. Ah, ella era con vos, Adriana. Ah, ahí está que no me diga mentira. Yo pensé que era con Daisy Paola. Dicen que en Católica era la mitad de la venta, ¿sí o no? Pues yo me voy con la mitad de la plata, hermano David. Y si Dios es real, me gano eso. Cogí el producto, hermano, me paré, me vio con la caja, usted saliendo de Católica, ¿sí o no? No hay problema, Dios cumple. Dice que nos ganamos la mitad de la venta en Católica, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es tu mentalidad? Eso es pura mafia. Eso de verdad la hija del gerente. Los supervisores son los que llegan a eso. Hermano. No, yo no me acordaba que era vos ahí, si eras vos con la niña. Ahí están. Dice que dan la mitad de la compra, sí o no. Isaías 55 te dice que va a comprar sin dinero, sí o no. Entonces, Dios ve las imágenes en vergüenza. Y yo me fui con mi cajita. ¡Ah! La chicharra. ¡Ay, meditaciones! Firme aquí. Vaya, ya. Es sencillo, pero tenés que estar convencido que Dios ya lo hizo. Si no estás convencido que Dios ya lo hizo, vas a quedar en el ridículo. Y el diablo siempre te va a decir que no. Así como intentó bajar de la cruz al Señor Jesús. El diablo siempre te va a decir que no. El diablo siempre te va a decir que no sos capaz. El diablo siempre te va a decir que no pidas tanta mercancía porque no la vas a poder vender. El diablo siempre te va a decir que no te metas en esa deuda porque no vas a poder pagar. Dios muchas veces lo que necesita es el paso de fe y Él te paga antes eso, pero quiere verte con determinación. Que Dios te diga, no quiero gente yendo a sacar créditos con esta predicación. Ay, hermano, yo conozco lo que parí. O sea, no vaya y se... Esto está quedando grabado. No, yo no... Sí, como se... A ver, no estoy mandando a la gente a ser irresponsable. A que Dios les confirme primero y que después ellos se ejecuten. Sí, porque el pastor dijo que no tocaba la con fe y van por ahí se endeudan. No, que Dios te diga. Yo me reúno con un empresario de la ciudad y me dice, Pastor Américo, ¿y usted qué va a hacer para poder pagar el local? Lo que siempre he hecho, creerle a Dios. Pero venga, si no hay entrada, si no hay insumos, si no, ¿usted qué va a hacer? Creerle a Dios. Pero alguien que le haga un crédito, hipoteque, mientras que va a pagar, hipoteque. Yo, el maldito de rico, yo, hipotecar qué. El dueño del oro de la plata, ¿quién es? Y como yo le creo a él y él me dijo, no tome el comentario como un comentario orgulloso. Un día por allá para unos impuestos que únicamente sabe Carlos Donarte, me tocó hacer un movimiento de una cosa pequeña porque aquí pagamos impuestos. La iglesia no paga impuestos, pero como esto es un local comercial, hasta que nos matriculemos como iglesia, me tocó ir a una emergencia para mi pueblo y hacer unos movimientos por allá. Esto lo estamos pagando sin crédito. Aquí no hemos hecho un solo crédito para poder pagar esto. Porque sería yo muy sinvergüenza que Dios me diga que sí y yo puedo hacer un crédito. ¡Uy, papá! Entonces ahí es donde Dios dice, yo lo quería pagar, pero el niño va a hacer crédito. Pague usted. Claro. Dios no es deudor de nadie, hermanos. ¿Dónde está tu mentalidad de que Dios ya lo hizo? Pero tenés que demostrarlo.
contrario. Yo creo que las iglesias que hablan mucho de fe y hacen poco tienen que pasar de moda. Perdón que utilice esta frase para hablar de lo que el Señor Jesucristo creó. Las iglesias esas tienen que pasar de moda, donde se habla, que todo lo que uno dice con su palabra tiene veracidad de cumplimiento. Si lo que usted y yo leemos la palabra muy rápido, pues no le digo que un día a Abraham le dijo a sus siervos: ustedes esperen aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Abraham iba a meterle cuchillo a su hijo y dijo: iremos, volveremos y adoraremos. Génesis 22. Abraham volvió con el muchacho. Confesiones con veracidad de cumplimiento. ¿Cuánto vamos a pasar si Dios quiere a determinar las cosas? No está mal decir si Dios quiere, porque le está dando a ellos toda la potestad de que sea Él quien decida. Para unas cosas te sirve esa oración. Si el Señor permite, mañana vamos de paseo. Si el Señor lo dispone, mañana. Eso es otra parte de la historia. Pero a la iglesia le está volviendo mucho: si Dios quiere, ojalá. Pues lo que Dios quiera, Dios sabrá. ¿Y tu parte dónde está? ¿Dónde está tu parte? No, si Dios quiere, lo que el Señor diga. Ya dijo hace 2000 años, hombre. Eso ahí miramos, pastor. Ahí por el camino vamos viendo. O sea, Cristo viene pronto. Está como ahí a la vueltica de la esquina. Y nosotros acá, ahí vamos analizando, a ver qué va. ¿Analizando de qué? ¿Qué vas a analizar? Iglesia, determinación es la palabra que el Señor necesita colocar en tu mente. Hay que entender que Dios ya lo hizo. Yo no me quiero imaginar la mente de este que murió. No me quiero imaginar la mente del rey que no creyó. Cuando llegaron a la ciudad y se encontraron con todo eso. Y yo creo que la mente de antes les fue trabajando, porque dice la palabra del Señor que ellos van caminando y como los hijos salen de afán, van dejando las maletas y las prendas por el camino. Entonces yo me imagino que ellos van diciendo como que: uy, pero están dejando todo tirado, todo regado. La ciudad queda allá. Ay, ¿será que lo que dijo el leproso sí es verdad? Y seguían caminando. Cuando llegan a la ciudad y se encuentran con esta maravilla, yo creo que es lo peor que le puede llegar a pasar a uno. Si un se lo dije de su mamá le duele, un se lo dije de Dios es cosa brava. Cuando papá y mamá le dicen: yo se lo dije, eso pudo, usted solo mataba. Si un se lo dije de su mamá lo revienta, un se lo dije de Dios tiene que ser una cosa pero durísima. Porque cuando llegan, dicen: los leprosos tenían razón, y empieza la cuestión de fe. ¿Cómo es que los enfermos tienen más fe que yo, que soy el rey? ¿Cómo? Porque no se guían en las circunstancias. Iglesia, tercer punto de predicación: entender que Dios ya lo hizo. Póngase de pie, tenga la generosidad. Y vamos a orar. Sí, vamos a orar por la ofrenda también, por la palabra y por la ofrenda. Hermana Aribet, venid a mí. Aquí adelantito. Si alguien requiere un sobre, levánteme la mano, porque ahí está Angélica María y supongo Andrés y le pueden servir en ello. Vamos a orar primero por la palabra, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener determinación. Papá, gracias. Si usted trajo para ofrendar en su mano o pedir un sobre, hágalo. Si no, cierre sus ojos y nos acompañe en la oración, que todo nos suma y todo nos vale. Papá, gracias. Hoy en este primer servicio del año, tú nos has hablado de la determinación que como hijos tuyos debemos tener. Perdóname, Padre, y perdona, audiencia, si el calibre de mis palabras es grueso, pero no podemos seguir teniendo la misma mediocridad que el año inmediatamente anterior. No podemos seguir anhelando cosas únicamente desde el deseo y el pensamiento y no ejecutarlas. Cuando nosotros como hijos de Dios no hacemos lo que en la tierra tenemos que hacer, le generamos vergüenza a papá.
Amada iglesia de Tunja del Concilio de las Asambleas de Dios, un día, perdón el término para ti, Padre Celestial, pero así vino a mi mente, así lo voy a expresar. Un día Dios se sintió orgulloso y le chicaneó al diablo por su siervo Job. No es el diablo quien busca a Dios. Es Dios para poder decirle, el que busca al diablo para poder decirle: no has considerado a mi siervo Job, varón recto, apartado del mal, temeroso, que no hay otro como él en la tierra. ¿Lo has considerado? Este pasaje bíblico muestra a un Dios altamente orgulloso de la dignidad del ser humano. El diablo te dice que eres un mediocre, un derrotado, un pecador, un mentiroso, un blasfemo. Pero cuando a Dios le toca expresar lo que siente del ser humano, dice que no hay otro como tú. Amada iglesia, o le empiezas a creer a Dios o seguirás creyéndole las mentiras que el diablo te quiere instaurar en tu mente. ¿Y qué importa si tu salud, si tu plata, si la educación de tus hijos no la has podido pagar en este momento? ¿Qué importa si hasta este punto eso no ha acontecido? ¿Qué importa eso si tu mente está puesta en Cristo Jesús, Señor de la creación? Paraos y estad quietos y ved la salvación tan grande con la cual vuestro Jehová de los ejércitos os libra de manos del enemigo. Señor, tú eres un Dios magníficamente grandioso. A ti nada te queda grande. Tú no has fallado y con nosotros no te vas a estrenar. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos venideros. Tú nunca mientes. Tú nunca fallas. Y la palabra, que es inspiración del Espíritu Santo, la que nosotros leemos día a día, se ha encargado de decir la grandeza que tú tienes. ¿Por qué no creer en ti, Padre Celestial, si todo lo que tú has mostrado ha sido de bendición para nosotros? Señor, hace un tiempo estábamos haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy acá, pero predicando por un computador, desde las casas. Por tu misericordia tenemos un lugar, pero aún así todavía la fe nos flaquea y nos falla. Y no hablamos del templo como algo cuantitativo. Hablamos del templo como algo cualitativo, que se refleja en obras, es palpable, es físico, es tocable, pero que se refleja en que tu voluntad mostrada para esta iglesia fue esta y que tú cumples. En este primer domingo del año queremos colocar delante de ti lo que nosotros somos. Y queremos pedirte, por favor, que nos ayudes y nos auxilies, Padre Celestial, para poder no demostrarte a ti que tú todo lo sabes, pero demostrarnos a nosotros mismos que tú eres poderoso. Yo pongo delante de ti a cada hombre y mujer dentro de este lugar, para que ellos puedan afrontar los desafíos que la vida les da a afrontar. El último versículo de Hebreos capítulo 10 dice: porque nosotros no somos de los que retrocedemos para condenación. Todo lo que vaya hacia atrás es condenable. Nosotros somos de los que avanzamos para salvación de las almas y de las vidas. La fe requiere proactividad. Algunas veces, en algunos símiles comparativos, nosotros hablamos de que nuestro carro debe tener reversa. El día de hoy, nuestro carro no va a tener ni freno de manos ni reversa. En proactividad, espiritualmente hablando, avanzaremos hacia ti. Danos tú la tranquilidad de entender que tú vas de nuestro lado y que nosotros podemos, Padre Celestial, hacernos acreedores a lo que tu palabra ya prometió.
¿Y qué importa si no has podido pagar el arriendo y hoy ya es 4? ¿Qué importa? Dios puede transformar tu lamento en baile, en danza y en gozo, pero tienes que cambiar tu mentalidad porque bíblicamente está establecido. Él ya lo hizo. Señor, colocamos delante de ti, Padre Celestial, después de haber orado por la predicación de la palabra, las ofrendas que tomaremos del pueblo hacia ti. Los cristianos que estamos adentrados en ti y un poco más maduros entendemos que hay una porción que es tuya y así lo estamos haciendo. Los cristianos que apenas están empezando a caminar, que tendrán dudas con el tema y que no lo sienten en su corazón, van a dar de acuerdo a lo que dispusieron en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Nosotros no diezmamos ni ofrendamos para torcerte a ti la mano, para que nos den lo que nosotros queramos. Nosotros lo hacemos por amor, entendiendo que la ofrenda es un acto de adoración también hacia ti. Hoy ofrecemos delante de ti, Padre Celestial, si somos cuantitativos, algo mínimo de lo mucho que tú has puesto en nuestras manos a administrar. En el nombre glorioso de Cristo Jesús y con gozo, la iglesia pasa a ofrendar quien desee hacerlo. Señor, queremos darte gracias, Padre Celestial, en este tiempo. Que nunca falte el sustento en nuestras casas. Que nunca falte el sustento, Padre Celestial, en nuestra alacena, nevera, despensa, lugar de almacenamiento, buffet. Que tengamos lo necesario para poder vivir delante de ti. Y que siendo fieles a ti, como tú lo dices en Hebreo, nuestras generaciones gocen de tu provisión. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, salúdense con las personas que tiene a su lado.